En una galaxia lejana, muchas especies alienígenas avanzadas se unieron para formar un poderoso imperio galáctico. Durante siglos, estos seres habían viajado por las estrellas conquistando y colonizando a medida que avanzaban. Su tecnología estaba mucho más allá de todo lo visto antes. Viajaban más rápido que la luz. Armas de energía poderosas. Inteligencia artificial avanzada. Nadie podía enfrentarse a ellos a medida que el imperio expandía su alcance más allá del universo. Sus líderes dirigieron sus ojos hacia un pequeño planeta sin importancia en un brazo espiral distante de la Vía Láctea. La Tierra, al principio, los humanos estaban más allá de su atención. Una especie primitiva todavía confinada en su propio planeta, pero a medida que pasaban las décadas, el imperio observó con creciente inquietud cómo la tecnología humana avanzaba a un ritmo rápido. El imperio había visto civilizaciones como esta antes. Algunas se desarrollaron demasiado rápido para su propio bien. Si no se controlaban, los humanos algún día podrían representar una amenaza para el imperio mismo. Los líderes debatieron qué hacer. Algunos aconsejaron que deberían establecer relaciones con la Tierra, guiar el progreso de la humanidad y darles la bienvenida a la comunidad galáctica, pero otros abogaron por una solución más extrema, un ataque preventivo para eliminar la civilización humana antes de que pudiera desafiarlos al final. Favor de la guerra uno fuera el propio emperador dio el decreto: los humanos debían ser eliminados, su planeta tomado para la gloria del imperio. Las mejores mentes militares comenzaron a idear un plan de ataque, atacarían rápidamente y sin previo aviso apuntando a las principales ciudades e infraestructuras. La resistencia sería aplastada sin piedad. Para la gente de la Tierra que seguía con su vida diaria, la amenaza de reunirse contra ellos era inimaginable. Permanecieron ignorantes de las civilizaciones avanzadas más allá de su sistema solar, nunca soñando que ojos alienígenas los observaban desde las profundidades del espacio, calculando fríamente su desaparición, pero hubo algunos que sintieron que se avecinaba una tormenta. Los astrónomos notaron perturbaciones inusuales en el cielo nocturno, objetos extraños moviéndose contra las estrellas. Los gobiernos y los militares rastrearon un aumento en los avistamientos de ovnis, aunque mantuvieron sus hallazgos en secreto para evitar el pánico masivo. Algunos teóricos de la conspiración chiflados despotricaron que el fin estaba cerca, que los extraterrestres pronto invadirían, pero la mayoría los desestimó como tontos engañados. El mundo durmió pacíficamente sin sospechar nunca el destino que estaba a punto de sobrevenirles. En vísperas de la invasión, el Imperio Galáctico hizo sus preparativos finales. Un vasto brazo Meta se reunió en un área de preparación justo fuera del sistema solar, el más grande jamás visto. Miles de elegantes naves plateadas erizadas de armamento inimaginable esperaban la señal para atacar. El propio emperador los conduciría a la batalla mientras la nave insignia activaba su motor Warp, apuntando directamente a la Tierra. El emperador se permitió una pequeña sonrisa. Pronto el planeta sería suyo, su gente moriría o sería esclavizada, otro mundo se agregaría a su dominio y otra amenaza potencial sería eliminada. El imperio estaría a salvo, su supremacía estaría asegurada para las generaciones venideras. Pero si hubieran subestimado a los humanos, solo el tiempo lo diría. La invasión estaba a punto de comenzar y el destino de la Tierra pendía de un hilo. ¿Sería este el final de la civilización humana o el comienzo de algo nuevo? La guerra final estaba aquí y solo podía haber un ganador. El día comenzó como cualquier otro en la Tierra, la gente iba a trabajar, los niños jugaban en las calles, la vida seguía como siempre. Pero luego comenzó el avistamiento, luces extrañas en el cielo se movían demasiado rápido para ser aviones o satélites. Al principio, las autoridades los descartaron como globos meteorológicos o trucos de la luz, pero como cada vez llegaban más informes de todo el mundo, se hizo evidente que algo estaba sucediendo. Las primeras imágenes claras aparecieron en las redes sociales y rápidamente se volvieron virales. Elegantes naves plateadas colgando en el aire sobre grandes ciudades como Nueva York, Londres, Tokio. No se parecían a nada visto antes, desafiando todas las leyes conocidas de la física. El pánico se extendió como un reguero de pólvora cuando la gente se dio cuenta de que no eran de origen humano. No estábamos solos en el universo y nuestros visitantes no parecían venir en paz. Los gobiernos se apresuraron a responder a la crisis. Las Naciones Unidas convocaron una reunión de emergencia con los líderes mundiales. Debatiendo cómo manejar esta situación sin precedentes, algunos pidieron calma y moderación, queriendo intentar establecer una comunicación pacífica con los extraterrestres. Otros exigieron una respuesta militar inmediata, temerosos de una invasión inminente. Pero antes de que se pudiera tomar ninguna decisión, los extraterrestres hicieron su movimiento de una vez. Las naves abrieron fuego sobre las ciudades debajo de ellos, lloviendo destrucción con armas de energía avanzadas nunca antes vistas en la Tierra. En cuestión de minutos, millones estaban muertos y los monumentos más emblemáticos del mundo yacían en ruinas.
Fue un primer ataque devastador que dejó a la humanidad tambaleándose. Cuando el impacto inicial desapareció, los sobrevivientes comenzaron a montar una defensa desesperada. El ejército del mundo, aunque severamente superado en armamento, luchó valientemente contra los alienígenas. Los Onslaught Jets se apresuraron a enfrentar a las naves enemigas en combates aéreos en los cielos, mientras los tanques y las unidades de infantería luchaban contra los invasores en el suelo. Pero por cada nave alienígena que lograron derribar, 10 más parecían tomar su lugar. Era una batalla perdida en medio del caos. Un equipo de los mejores científicos de la Tierra trabajó febrilmente para tratar de comprender las muestras de tecnología alienígena recuperadas. Cubiertas de naves caídas fueron llevadas a laboratorios secretos del gobierno para su análisis. Las minas más brillantes del planeta vertidas sobre sistemas de propulsión avanzados y armamento, tratando de desbloquear sus secretos. Si pudieran encontrar una manera de nivelar el campo de juego, tal vez la humanidad todavía tenía una oportunidad. A medida que pasaban las semanas y la guerra continuaba, el Imperio Galáctico apretó su control sobre la Tierra. Las principales ciudades cayeron una por una a pesar de la valiente resistencia presentada por los defensores humanos. Los alienígenas parecían imparables. Su tecnología mucho más allá de cualquier cosa que pudiéramos igualar, pero incluso en nuestra hora más oscura la esperanza perduró. El espíritu humano, la voluntad de sobrevivir contra todo pronóstico, no se rompería tan fácilmente. En bases ocultas y búnkeres en todo el planeta, los restos del liderazgo de la humanidad se reagruparon y planearon su próximo movimiento. La batalla por la Tierra estaba lejos de terminar. Mientras un humano respirara, la lucha continuaría. Nos habían tomado por sorpresa, pero no volveríamos a cometer ese error. Había llegado el momento de llevar la lucha al enemigo para mostrarles de qué estaban realmente hechos los habitantes de la Tierra. El escenario estaba listo para el conflicto que definiría nuestra era, una guerra que determinaría el destino no solo de nuestro mundo, sino de toda la galaxia. El Imperio Galáctico puede haber disparado el primer tiro, pero la humanidad tendría la última palabra. Nuestros mejores héroes estaban a punto de dar un paso adelante y cambiar el curso de la historia para siempre. El ataque del Imperio Galáctico a la Tierra fue tan rápido como brutal. En un ataque coordinado, apuntaron a infraestructura clave y centros gubernamentales en todo el planeta. La primera ola llegó en forma de ataques cibernéticos que paralizaron las comunicaciones y las redes eléctricas, sembrando el caos y la confusión. Luego vinieron las botas en el terreno, ejércitos de supersoldados genéticamente modificados, armados con armas avanzadas que hicieron que las defensas de la Tierra parecieran juguetes en comparación. Ante un ataque tan abrumador, muchos gobiernos de la Tierra colapsaron rápidamente. Los ejércitos fueron derrotados, los líderes se escondieron o fueron capturados, ciudades enteras cayeron en cuestión de días. Parecía que nada podría detener el avance implacable del imperio. Habían planeado este ataque durante años y lo ejecutaron con una precisión aterradora, pero no todas las naciones de la Tierra cayeron tan fácilmente, algunas por una combinación de suerte, preparación y pura tenacidad lograron resistir el asalto inicial. Se retiraron para fortificar posiciones, se reagruparon y comenzaron a montar una resistencia. Estos focos de desafío se convirtieron en puntos de reunión que atrajeron a los sobrevivientes y a aquellos dispuestos a luchar contra los invasores alienígenas. Uno de esos grupos era un equipo de científicos brillantes que habían estado trabajando en ingeniería inversa de la tecnología alienígena. Cuando comenzó el ataque, fueron llevados rápidamente a un búnker subterráneo seguro junto con muestras de equipo alienígena recuperado. Allí, continuaron su trabajo desesperado, sabiendo que descifrar los secretos de la tecnología del imperio era posiblemente la única esperanza de la humanidad. Fue un trabajo agotador y minucioso llevado a cabo bajo una inmensa presión. Los científicos trabajaron alrededor del reloj, robando unas pocas horas de sueño cuando podían subsistir con comida roja y agua reciclada. Muchos de ellos tenían familias de las que no sabían nada, amaban a otros que posiblemente estaban muertos o muriendo sobre la Tierra, pero siguieron adelante impulsados por un sentido del deber y el conocimiento de que el destino del mundo descansaba sobre sus hombros. El progreso llegó a trompicones. La tecnología alienígena no se parecía a nada que hubieran visto antes, basada en principios científicos que parecían definir leyes conocidas de la física, pero lentamente a través de prueba y error y destellos de brillante percepción comenzaron a avanzar. Se las arreglaron para activar un arma capturada, luego un motor, luego un generador de escudo. Cada éxito trajo un rayo de esperanza, una oportunidad de que tal vez, solo tal vez, la humanidad pudiera luchar contra sus enemigos alienígenas, pero el imperio no se contentaba con simplemente conquistarlos y ocuparlos. La humanidad era una amenaza que debía eliminarse, un cáncer que debía extirparse de la galaxia. Incluso cuando su ejército solidificó el control en la superficie, comenzaron a llevar a cabo ejecuciones masivas, y a los sobrevivientes del Roundup en campos de trabajo e instalaciones de experimentación. El verdadero horror de sus intenciones comenzó a amanecer en la resistencia. Líderes, esto no era solo una guerra por territorio o recursos,
era un exterminio ante una realidad tan sombría. Los remanentes de los defensores de la Tierra sabían que tenían que actuar rápido, los avances de los científicos se compartieron entre las células de resistencia, se elaboraron planes para un contraataque global coordinado, sería una apuesta desesperada, un esfuerzo desesperado para cambiar el rumbo de la guerra. Estaban superados en número y armamento en todos los sentidos, pero no tenían otra opción, era luchar o morir, y la Tierra se negó a irse en silencio a la noche cuando los preparativos para el contraataque alcanzaron un punto álgido. La resistencia recibió una impactante pieza de inteligencia de un desertor alienígena, el Imperio, a pesar de su demostración de fuerza y unidad. No era tan monolítico como parecía. Había grietas en las líneas de falla de su fundación que podrían explotarse si la gente de la Tierra pudiera atacar lo suficientemente fuerte y rápido. Podrían tener una oportunidad de victoria. Después de todo, la resistencia había sido acorralada, pero se negaron a rendirse en bases ocultas esparcidas por todo el planeta. Trabajaron febrilmente para adaptar los avances logrados por los científicos para sus propios fines. Las armas alienígenas capturadas fueron sometidas a ingeniería inversa y las naves producidas en masa fueron equipadas con escudos y motores avanzados. Los sistemas de guía fueron reprogramados para servir a las necesidades humanas. Fue una carrera contra el tiempo, pero poco a poco los humanos comenzaron a igualar las probabilidades. Liderando la carga estaban algunas de las mentes más grandes de la Tierra, brillantes tácticos, pilotos atrevidos, líderes carismáticos que podían unir a la gente a la causa. Venían de todos los ámbitos de la vida, unidos por un objetivo común para salvar su planeta y su especie de la aniquilación. Entre ellos estaba un joven comandante llamado Jax, un prodigio que había ascendido en las filas de la resistencia con una velocidad asombrosa. Sus estrategias poco ortodoxas y su capacidad para pensar fuera de la caja le habían ganado una reputación de Maverick, pero también de alguien que obtenía resultados bajo la guía de Jax. La resistencia comenzó a lanzar una serie de incursiones atrevidas contra las fuerzas del Imperio. Apuntaron a líneas de suministro, centros de comunicaciones, cualquier cosa que pudiera interrumpir la capacidad del enemigo para hacer la guerra. Al principio, estas eran operaciones a pequeña escala, ataques rápidos de golpe y fuga que golpeaban y luego se desvanecían antes del Imperio. Podrían responder, pero a medida que la resistencia se hizo más audaz y sofisticada, comenzaron a asumir objetivos más grandes. Una de esas misiones fue un asalto audaz a una fábrica de armas del Imperio ubicada en lo profundo del territorio ocupado. Jax y su equipo se infiltraron en la instalación fuertemente custodiada utilizando una combinación de piratería sigilosa y fuerza bruta para superar sus defensas. Una vez dentro, colocaron explosivos en puntos estructurales clave y escaparon detonando las cargas mientras huían. La explosión resultante fue masiva, iluminó el cielo nocturno y asestó un duro golpe a las capacidades de producción del Imperio. Las noticias de la destrucción de la fábrica se extendieron como un reguero de pólvora a través de las filas de la resistencia, lo que aumentó la moral y estimuló a otros actos similares de sabotaje y de desafío. Por primera vez desde que comenzó la invasión, los humanos estaban llevando la lucha al enemigo y estaban ganando. El Imperio, acostumbrado a conquistas fáciles, y las poblaciones de vacas se encontraron enfrentando a un enemigo que se negaba a rendirse sin importar las probabilidades, pero el emperador no estaba dispuesto a dejar que su premio se escapara tan fácilmente. Enfurecido por los humanos que continuaron desafiando, ordenó a sus fuerzas que duplicaran su brutalidad. Las ciudades que se habían librado de lo peor de la lucha ahora se encontraban bajo asalto directo mientras el Imperio buscaba acabar con la resistencia de una vez por todas. Poblaciones enteras fueron conducidas a campos de internamiento o simplemente ejecutadas en masa en una campaña de terror diseñada para romper la voluntad de la humanidad de luchar frente a tales atrocidades. Algunos entre los resistentes comenzaron a perder la esperanza, argumentaron que más lucha era inútil, que el Imperio era demasiado fuerte, que la rendición era la única opción, pero Jax y los otros líderes se negaron a ceder a la desesperación. Sabían que mientras un humano permaneciera libre, todavía había una oportunidad de cambiar el rumbo, y tenían un plan, una táctica desesperada y audaz, que podía cambiar todo usándola. Inteligencia proporcionada por el desertor alienígena. La resistencia había identificado una debilidad en la estructura de mando del Imperio. El propio emperador debía hacer una rara visita a la Tierra para supervisar las etapas finales de la conquista en persona. Si pudieran atacarlo directamente, decapitar el liderazgo del Imperio podría ser suficiente para desorganizar sus fuerzas y darles a los humanos una oportunidad de luchar. Era una posibilidad remota, pero era la única oportunidad que tenían. Mientras Jax y su equipo se preparaban para la misión de sus vidas, sabían que el destino del mundo estaba en juego, el éxito
Significaría una oportunidad de libertad y un futuro para la humanidad. El fracaso significaría el fin de todo lo que apreciaban, pero estaban listos para arriesgarlo todo para dar sus vidas por la oportunidad de contraatacar a quienes habían tratado de destruirlos. La batalla final estaba a punto de comenzar. El plan se puso en marcha. Jax y su equipo, los mejores de los mejores, fueron encargados de la misión más crucial de la guerra: capturar a los comandantes alienígenas de alto rango que visitaban la Tierra. Era una gama peligrosa pero exitosa, podría cambiar el mundo. Durante el transcurso del conflicto, el equipo se infiltró en el recinto fuertemente custodiado donde se alojaban los comandantes, usando una combinación de disfraz sigiloso y pura audacia. Se las arreglaron para eludir los sistemas de seguridad y neutralizar a los guardias sin dar la alarma. Luego, en un ataque ultrarrápido, irrumpieron en los aposentos del comandante y los sometieron antes de que pudieran reaccionar. Fue una victoria impresionante que envió ondas de choque tanto a la resistencia humana como al Imperio Galáctico. Los comandantes capturados fueron llevados rápidamente a un lugar secreto donde fueron interrogados por los principales expertos en inteligencia de la Tierra. Lo que revelaron fue que el Imperio estaba cambiando. Resultó que no estaba tan unido como parecía. Había facciones y rivalidades dentro de sus filas, agendas en competencia y rencores antiguos. Algunas de las especies subyugadas resentían el gobierno del emperador y estaban ansiosas por una oportunidad de rebelarse. Incluso entre los líderes del imperio había quienes cuestionaban la sabiduría de la invasión de la Tierra, que temían que sobreextendería sus recursos y los dejaría vulnerables. Esta era la oportunidad que la resistencia había estado esperando, si podían explotar estas divisiones para convertir a los aliados del imperio en aliados. En contra de esto, podrían ser capaces de igualar las probabilidades. Jax y los otros líderes inmediatamente se pusieron a trabajar en la elaboración de una estrategia de múltiples frentes para capitalizar esta nueva información. Diplomáticos y espías fueron enviados para hacer contacto con facciones descontentas dentro del imperio para ofrecerles apoyo y aliento para volverse contra sus amos. Se lanzaron campañas de propaganda destinadas a socavar la moral de los invasores y pintarlos como el verdadero enemigo de todas las especies libres, y la resistencia comenzó a compartir parte de su tecnología capturada con aliados potenciales, como una muestra de buena fe y un medio para reforzar sus capacidades. Fue un movimiento arriesgado que fácilmente podría haber sido contraproducente, pero Jax y los demás sabían que tenían que aprovechar esta oportunidad para no tener otra, y para su sorpresa y deleite, comenzó a funcionar lentamente al principio. Luego, con el impulso creciente, comenzaron a aparecer grietas en la fachada de unidad del imperio en una docena de mundos. Las poblaciones subyugadas se levantaron en rebelión, envalentonadas por el ejemplo de los humanos y la promesa de apoyo. Las guarniciones del imperio se encontraron bajo ataque desde dentro y desde fuera, al límite tratando de mantener el control. Algunos simplemente colapsaron, sus tropas desertaron o desertaron en masa, otros resistieron, pero a un alto costo. Sus recursos se agotaron y su capacidad para contribuir al esfuerzo de guerra más grande disminuyó. El emperador estaba furioso y arremetía con creciente brutalidad ante cualquier signo de disenso, pero cuanto más apretaba su control, más sistemas se le escapaban de las manos. Lo que una vez había sido una conquista rápida y sencilla se estaba convirtiendo en un atolladero, una agotadora guerra de desgaste que el imperio estaba mal equipado para luchar y, mientras tanto, la resistencia se hacía más fuerte, más audaz con cada nuevo aliado, cada nave capturada o planeta liberado. Sus capacidades aumentaban. Estaban aprendiendo, adaptándose, encontrando nuevas formas de atacar las debilidades del enemigo. Lo imposible comenzaba a parecer posible. La victoria ya no era un sueño lejano, sino un objetivo tangible. Pero el imperio estaba lejos de ser derrotado y el emperador tenía una última carta que jugar. En un intento desesperado por aplastar la resistencia de una vez por todas, comenzó a reunir sus fuerzas para un asalto final a la Tierra. Si no podía tener el planeta, lo destruiría junto con todos y todo lo que había en él. Iba a ser una tormenta de fuego y muerte, un cataclismo que terminaría la guerra de un solo golpe. Cuando las noticias de los ataques inminentes se extendieron, la resistencia sabía que se habían quedado sin tiempo. Tenían que actuar ahora. Tenían que encontrar una manera de detener al emperador antes de que fuera demasiado tarde. Todo por lo que habían luchado por siempre, todo lo que habían sacrificado. Todo se redujo a esta confrontación final. El destino de la Tierra y de toda la galaxia estaba en juego. El escenario estaba listo para la confrontación final. Por un lado, el Imperio Galáctico, una fuerza que había conquistado innumerables mundos, ahora lucha para mantener su control del poder. Por el otro, una improbable alianza de humanos.
Y rebeldes alienígenas unidos por una causa común y una determinación feroz de ser libres. El flick del emperador era masivo, una disposición aparentemente interminable de naves de guerra erizadas de armas capaces de reducir planetas enteros a cenizas. Contra este Juggernaut, la resistencia solo podía reunir una variedad de naves, muchas de ellas naves civiles rápidamente reacondicionadas para el combate. En términos de números y potencia de fuego, era un desajuste de proporciones galácticas, pero la Resistencia tenía algunas ventajas propias. Estaban luchando por sus hogares, sus familias, su derecho a existir, tenían el apoyo de la gente en la Tierra, y más allá, que había llegado a verlos como un faro de esperanza en un universo oscuro, y tenían a Jax, el joven comandante, se había convertido en una leyenda, un símbolo del espíritu inquebrantable de la humanidad. Su brillantez táctica y su capacidad para inspirar a otros han sido cruciales para los éxitos de la Resistencia hasta ahora. Ahora que se avecinaba la batalla final, todos los ojos se volvieron hacia él en busca de orientación y liderazgo. Jack sabía que no podían ganar una pelea directa contra la flota del Imperio, tendrían que ser inteligentes, rápido e impredecible, ideó un plan que aprovechaba sus fortalezas y explotaba las debilidades del enemigo. Era una estrategia de alto riesgo y alta recompensa que requeriría una sincronización perfecta y una ejecución impecable, pero era su mejor oportunidad de obtener la victoria. Cuando las dos flotas se acercaron la una a la otra, la tensión era palpable en el puente de su nave insignia. El emperador estaba sentado confiado y cómodo, seguro de su triunfo inminente. Había subestimado a estos primitivos una vez, pero no volvería a cometer ese error. Esta vez los eliminaría hasta el último átomo. Pero Jax y sus aliados tenían una sorpresa guardada. Justo cuando las naves del Imperio llegaron a su alcance, una segunda flota emergió del hiperespacio detrás de ellos, una flota compuesta por naves de una docena de mundos rebeldes. El emperador, que ondeaba el estandarte de la resistencia, fue tomado completamente por sorpresa, y sus fuerzas de repente fueron flanqueadas y superadas en número. Lo que siguió fue una batalla como ninguna otra que la galaxia hubiera visto jamás. Naves enzarzadas a quemarropa, láseres y misiles entrecruzando el vacío. Las naves del Imperio eran tecnológicamente superiores, pero los rebeldes lucharon con una ferocidad desesperada, acosando a sus enemigos más grandes y apuntando a los puntos débiles con ataques de precisión en el corazón del Maelstrom. Jax lideró un atrevido asalto a la nave insignia del emperador con un pequeño equipo de sus mejores luchadores, rompió las defensas de la nave y se abrió camino hasta el puente, decidido a eliminar al líder del Imperio y terminar la guerra en su origen. Fue una brutal batalla de cuerpo a cuerpo, cada corredor y cámara era una amenaza de muerte potencial. Pero Jax y su equipo eran imparables, impulsados por una furia justa y una creencia inquebrantable en su causa, atravesaron a los guardias de élite del emperador como un láser, atravesaron el acero y dejaron un rastro de destrucción a su paso. Al final, todo se redujo a Jax y el emperador enfrentándose. Otro en medio de las ruinas del puente. El emperador era un formidable oponente que ejercía poderes más allá de la comprensión humana, pero Jax tenía algo más poderoso aún: las esperanzas y sueños de una galaxia anhelando ser libre. En un choque titánico final, derrotó al tirano poniendo fin a su reinado de terror de una vez por todas. Con la caída del emperador, las fuerzas del Imperio perdieron cohesión, descendiendo al caos y las luchas internas. Muchos se rindieron en el acto mientras otros huyeron a las profundidades del espacio. La batalla fue ganada, la Tierra fue salvada y la galaxia tuvo la oportunidad de un nuevo comienzo, pero el costo había sido alto. Muchas almas valientes habían dado sus vidas por esta victoria, amigos y camaradas que Jax y los otros llorarían durante años, y el camino por delante era incierto, con mucho trabajo por hacer para reconstruir y sanar las cicatrices de la guerra. Sin embargo, mientras Jack estaba en medio de las multitudes que vitoreaban los restos de la nave insignia del Imperio aún ardían en los cielos arriba, supo que todo había valido la pena. Se habían enfrentado a lo imposible y habían triunfado, habían demostrado a la galaxia G que la tiranía y la opresión podían ser derrotadas, que la esperanza y la unidad eran más poderosas que el miedo y la división, y que cualquier desafío que les aguardara lo enfrentarían juntos como pueblos libres, dueños de su propio destino. Por fin, después de la gran batalla, una quietud descendió sobre la galaxia, las armas se habían silenciado, los incendios se habían apagado y lo imposible había sucedido. El Imperio Galáctico había sido derrotado, pero a medida que la euforia inicial de la victoria se desvanecía, la magnitud de la tarea que tenían por delante comenzó a hundirse. La Tierra estaba en ruinas, sus ciudades destrozadas, su población traumatizada, y no estaba sola en toda la galaxia. Innumerables mundos han sido devastados por el conflicto, sus infraestructuras destruidas, sus sociedades destrozadas. La reconstrucción sería una empresa monumental que requeriría recursos, coordinación y, sobre todo, cooperación, porque afortunadamente los vínculos forjados en el calor de la batalla demostraron ser duraderos. La alianza entre humanos y alienígenas rebeldes, una vez impensable, ahora parecía natural, incluso necesaria. Habían luchado codo con codo, derramado sangre juntos, y en el proceso habían aprendido a entenderse y respetarse mutuamente.
JX, ahora aclamado como un héroe a través de la galaxia, se encontró a sí mismo en el centro de este nuevo orden, trabajó incansablemente para facilitar la comunicación y colaboración entre las diversas facciones, aprovechando su combinación única de carisma, pensamiento estratégico y autoridad moral. Bajo su guía, un marco para una paz duradera comenzó a tomar forma. La clave de este proceso fue compartir el conocimiento y la tecnología. Los humanos, a pesar de su relativa primitividad, habían demostrado una notable aptitud para adaptarse e innovar frente a la adversidad. Los alienígenas rebeldes a su vez poseían capacidades avanzadas que podrían acelerar enormemente la recuperación y el desarrollo de la Tierra al unir sus recursos y experiencia. Ambas partes se beneficiaron enormemente. Se lanzaron proyectos de investigación conjuntos destinados a descubrir los secretos del universo y mejorar las vidas de todos los seres sensibles. Los científicos humanos y alienígenas trabajaron codo con codo, rompiendo barreras y forjando nuevos caminos de descubrimiento en laboratorios y talleres en toda la galaxia. Se lograron avances en campos que van desde la medicina hasta la producción de energía y los viajes más rápidos que la luz, pero incluso cuando esta nueva era de cooperación amaneció, los desafíos persistieron, no todos. Los antiguos súbditos del imperio estaban ansiosos por aceptar el cambio y los focos de resistencia y resentimiento se enconaron. Algunos temían que los humanos con sus capacidades de rápido avance se convirtieran en un nuevo poder armónico que dominara la galaxia como lo había hecho el imperio una vez. Otros simplemente no podían dejar de lado el viejo odio y los prejuicios, viendo a los extraterrestres como inherentemente poco confiables o inferiores. Jax y sus aliados sabían que estas tensiones no podían ignorarse, trabajaron para abordar los agravios para promover la comprensión y la tolerancia, y garantizar que los beneficios del nuevo orden se compartieran equitativamente. Fue un acto de equilibrio delicado que requirió diplomacia y compromiso constantes, pero perseveraron impulsados por la creencia de que una paz duradera no solo era posible, sino también un sentido de supervivencia y florecimiento de todos a medida que las semanas se convertían en meses y los meses en años. La galaxia comenzaba a sanar, las ciudades eran las economías reconstruidas se reiniciaron y una sensación de normalidad comenzó a regresar, pero era una nueva normalidad moldeada por los profundos cambios que habían tenido lugar. Las viejas estructuras de poder habían sido barridas y en su lugar estaba echando raíces un orden más igualitario y cooperativo. La Tierra, una vez un planeta atrasado, ahora se encontraba en el centro de esta comunidad galáctica. Su gente era respetada y admirada por su resistencia, su ingenio y su compromiso inquebrantable con la libertad. Ya no eran meros primitivos, sino socios plenos en la gran aventura cósmica que les esperaba. Pero incluso cuando Jax miró este valiente nuevo mundo, no pudo evitar una sensación de inquietud. La paz que habían logrado era frágil, dura y fácil de perder. Todavía había quienes soñaban con el poder y la conquista, quienes veían el orden actual como un simple revés temporal, y más allá de la galaxia conocida, ¿quién podía decir qué otras amenazas podrían acechar en la oscuridad del vacío? Habían ganado una gran victoria, pero Jax sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Tendrían que estar atentos para seguir trabajando para construir puentes y mantener la confianza duramente ganada entre los pueblos en un universo lleno de maravillas y terrores más allá de la imaginación. La única seguridad verdadera radica en la unidad, en la fuerza que surge de permanecer juntos contra lo desconocido. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la historia de la humanidad y de la galaxia apenas estaba comenzando. Habían pasado años desde la derrota del Imperio Galáctico, y la galaxia había experimentado una profunda transformación bajo la guía de líderes como Jax. Las facciones que alguna vez estuvieron en guerra habían depuesto las armas y habían comenzado a construir una nueva sociedad basada en la cooperación, el entendimiento y el respeto mutuo. En el corazón de este nuevo orden estaba la Alianza Intergaláctica, una federación de mundos dedicada a los principios de paz, igualdad y progreso formada a partir de las cenizas del Imperio y la coalición rebelde. La alianza representaba las esperanzas y los sueños de billones de seres sensibles unidos en su deseo de un futuro mejor. La Tierra, que alguna vez fue un simple peón en el juego de ajedrez galáctico, ahora se erguía como un miembro clave de esta alianza. Su gente se había ganado su lugar entre las estrellas no a través de la conquista o la dominación, sino a través de su coraje, su resistencia y su compromiso inquebrantable con los embajadores humanos del bien mayor. Se sentaron lado a lado con sus contrapartes alienígenas, trabajando incansablemente para dirigir el curso de la historia galáctica. Jax, el héroe que había liderado la resistencia a la victoria, se encontró a la vanguardia de este esfuerzo diplomático. Su combinación única de fuerza y compasión, de brillantez estratégica e integridad moral, lo convirtieron en una figura respetada en toda la galaxia. Bajo su liderazgo, la alianza se embarcó en proyectos ambiciosos destinados a elevar todos los mundos miembros y explorar los vastos misterios del cosmos.
Se lanzaron expediciones conjuntas para trazar regiones desconocidas del espacio para buscar nueva vida y nuevas civilizaciones. Tripulaciones mixtas de humanos y los extraterrestres trabajan juntos en armonía. Sus diversas habilidades y perspectivas se combinan para superar desafíos que habrían sido insuperables solos. Descubrieron maravillas más allá de la imaginación, planetas de vida nebulosa de cristal, que cantaba con música etérea, ruinas antiguas que insinuaban la existencia de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo en casa. Los frutos de esta nueva era de cooperación se estaban volviendo cada vez más evidentes. Los avances en ciencia y tecnología impulsados por el libre intercambio de conocimiento entre mundos estaban transformando la vida diaria de miles de millones de enfermedades que alguna vez habían plagado especies enteras. Fueron erradicadas, la escasez de energía se convirtió en una cosa del pasado y el espectro de la guerra comenzó a desvanecerse en la memoria, pero incluso cuando la Alianza celebró estos triunfos, Jax y los otros líderes sabían que su trabajo estaba lejos de terminarlas. Cicatrices dejadas por el reinado de terror del Imperio eran profundas, y no todas las heridas podían curarse de la noche a la mañana. En algunos rincones de la galaxia, el viejo resentimiento aún hervía, y había quienes anhelaban un regreso a los días de conflicto y división. Para contrarrestar estas amenazas, la Alianza invirtió mucho en educación y programas de intercambio cultural, creyendo que la comprensión era la clave para los jóvenes de todos los mundos. Miembros fueron alentados a viajar para aprender unos de otros y construir los vínculos personales que formarían la base de la nueva sociedad galáctica. Lentamente pero con seguridad, los antiguos prejuicios comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un creciente sentido de parentesco y destino compartido. Mientras miraba este paisaje cambiante, Jax no pudo evitar sentir una sensación de orgullo y asombro. En su vida, había presenciado la transformación de la galaxia de un lugar de guerra y sufrimiento sin fin en un faro de esperanza y unidad. Era un testimonio del espíritu indomable de todos los seres sensibles, de su capacidad de crecimiento, de perdón y de amor. Pero incluso mientras se maravillaba de lo lejos que habían llegado, Jax sabía que el viaje solo estaba comenzando. La galaxia era un lugar vasto y misterioso, lleno de desafíos y oportunidades más allá del cálculo. Para cumplir verdaderamente la promesa de esta nueva era, necesitarían seguir avanzando para seguir explorando, seguir aprendiendo, seguir luchando por un mañana mejor. Y así, cuando las naves espaciales de la Alianza partieron una vez más hacia las profundidades infinitas del espacio, Jack estaba listo para liderarla cualquiera que fuese el futuro que les deparara. Él sabía que lo afrontarían juntos. Unidos por los lazos de la amistad, de un propósito compartido y de una sed insaciable de descubrimiento, la historia de la galaxia estaba entrando en un nuevo capítulo, y la pluma estaba en sus manos con cada día que pasaba. Amanecía una nueva era llena de promesas y posibilidades tan infinitas como las estrellas mismas.